Dice así Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, como cantábamos recién, todo te va a ir bien, te saldrá bien. Mirá que te mando que te esfuerzas y seas valiente, le dice el Señor a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, en donde quieras. Amén. Ustedes saben que hubo, hay y habrá generaciones de fe. Pero también hay generaciones de sacerdotes. Y también hay generaciones de conquista. Saben, Moisés fue sabio al preparar a alguien para continuar con la guía y la continuidad con el pueblo de Israel. Moisés, a esa altura, cuando elige a Josué, él no sabía que no iba a entrar a la tierra, a esa tierra prometida. Él todavía ignoraba la decisión que Dios iba a dar sobre su vida. Y aún así, él preparó a alguien. Pero, aunque el pueblo era muy difícil, ¿sí? ¿Era un pueblo fácil Israel? No. Un pueblo rebelde, un pueblo quejoso. ¿A qué le hace acordar? Sí, hola. Un pueblo que nada le venía bien, impaciente, en algún momento hasta idólatra. Este pueblo era muy difícil, pero él preparó a alguien para la continuidad. Él pudo haber pensado, estoy hablando de Moisés, él pudo haber pensado, los aguanto hasta que el Señor me llame y después que se arreglen, que hagan lo que puedan. Pero esto no fue así. Moisés preparó a Josué para la continuidad de estar dirigiendo y liderando al pueblo de Israel. Ahora, mi hermano, cuando Dios llama a Josué, había solo dos que conocían a Egipto. Esos dos eran Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque los niños que nacieron en el desierto, toda esa generación que nació en el desierto, ellos fueron los que entraron en la tierra prometida, no los que salieron de Egipto. Y podíamos aquí hacernos dos preguntas. ¿Qué hay en Josué? ¿Qué vio en Josué para que sea él el que lidere al pueblo? ¿Cuáles son estas características
las características de una generación de conquista. Y hay 3 características para una generación de conquista. Y yo quiero que hoy prestes atención, porque van a ser necesarias para tu vida, van a ser necesarias para la iglesia, para el crecimiento, para estar con una iglesia poderosa proclamando la palabra del Señor. Espíritu de conquista, generación de conquista. Y la primera característica, mi hermano, es el nombre. Sí, el nombre. En este caso muy particular en Josué es el nombre. ¿Sabe usted que Josué no era Josué? ¿Sabía esto? Bien. Su papá Nun, su padre, Nun, que era de la tribu de Efraín, no le dio el nombre de Josué. Poneme Números 13:16, por favor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. ¿Cuál era el nombre original de Josué? Oseas. Moisés le cambia el nombre por Josué. Oseas significa Dios libra. Y Josué significa Dios salva. ¿Qué significa Oseas? ¿Y Josué? Dios salva. Esta nueva impronta en la persona de Josué cambia su panorama de vida, cambia su visión y lo convierte en el conquistador que el pueblo iba a necesitar para conquistar la tierra prometida. Para Israel necesitaba un conquistador con espíritu de conquistador, una generación de conquistadores para tomar la tierra prometida. Moisés tomó los atributos naturales que su nombre de nacimiento y los cambió por atributos espirituales. Mi hermano, el que pretenda conquistar, ¿cuánto pretenden conquistar acá? Levante la mano. Bien, Dios los bendiga. El que pretenda conquistar, o seas vos, debes ser una persona transformada. Decirle de al lado, tenés que ser transformado. La vieja impronta, mi hermano, debe ser desechada y debe ser transformada en una nueva impronta. Y eso fue lo que hizo Moisés con Oseas cuando le cambió el nombre a Josué. Vos no podés conquistar. Ninguno puede conquistar nada en el terreno de la fe o en el terreno de los milagros con atributos naturales. Con la vieja impronta con la que llegaste a los pies de Cristo. Con los atributos naturales vos debés manejarte en los niveles naturales. Pero si pretendés manejar dimensiones espirituales, ahí sí cambia la cosa. Debés de estar transformado. Debes ser transformada a una nueva impronta. Y esta nueva impronta debe surcar tu vida. Como lo hizo con Josué. En la Biblia, siempre que pasó esto, Dios cambia los nombres. Era porque estaba cambiando la naturaleza de la persona. Y tenemos 2 ejemplos muy claros. Jacob. Jacob significa suplantador. Ese fue el nombre que le dio su madre cuando Jacob nació. Pero después de que lucha con el ángel Jacob, el ángel le dice, voy a cambiar tu nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te llamarás desde ahora Israel. E Israel significa príncipe con Dios. Cambió la impronta. Porque Dios tenía grandes planes para Jacob, pero con la impronta de su nacimiento, el suplantador sabía de que eso iba a pesar sobre su vida y que no iba a poder representar a Dios delante del pueblo de Israel. Y Dios le cambia la impronta, lo convierte en Israel, príncipe con Dios. Y eso cambia la mentalidad de Jacob.
Otro ejemplo, Simón. Simón significa caña sacudida por el viento. Pero Jesús le cambia el nombre por Pedro, piedra. Ya Pedro no iba a ser sacudido como una caña que cualquiera mueve para cualquier lado, sino que Pedro se iba a convertir en piedra firme. Y bien ejemplo de esto es el Pedro del libro de los Hechos, en donde él tiene un carácter y una postura y una impronta que hace que la palabra de Dios llegue a los corazones y de que nada lo mueva de esa idea de predicar el Evangelio. Amén. Oseas, Dios libra. Ese nombre de Oseas es el nombre que le pusieron en Egipto, porque Oseas nace en Egipto. Ese nombre era representativo del momento de esclavitud que estaban viviendo en ese lugar. Oseas es un nombre que tiene que ver con momentos de esclavitud, tiene que ver con momentos de miseria, tiene que ver con momentos de sufrimiento. Pero Moisés le va a cambiar la impronta y le cambia el nombre. Y él le dice a Oseas, ya no te llamas como tu pasado, te llamarás Josué, porque Dios cambia los momentos y cambia las circunstancias. En Egipto el pueblo está en servidumbre. En Egipto el pueblo está en pobreza y en opresión. Pero cuando salen de Egipto, Moisés le dice a Oseas, te daré un nombre que no representa lo que conociste. Una nueva impronta sobre la vida de Oseas, como Josué. Porque podemos haber pasado por dificultades, mi hermano. Todos pasamos por dificultades, ¿verdad? Todos pasamos por momentos de penuria, momentos de tristeza, por tiempos duros, difíciles. Pero hay un Dios de los cielos que transforma los periodos. Hay un Dios de los cielos que transforma los momentos, que transforma las etapas y transforma los periodos de tu vida. Un Dios poderoso que aún cambia hoy y va a seguir cambiando los corazones de aquellos que se rindan a sus pies. Esa nueva impronta es la que vos tenés que buscar para tu vida. Este conquistador tiene una nueva impronta. Ahora tiene una nueva naturaleza. Porque no se puede conquistar con mentalidad de esclavo. Vos no podés ser un conquistador con la impronta de esclavo. Los esclavos no conquistan. Los esclavos no tienen capacidad de liderazgo. Los esclavos no conducen pueblos. Los esclavos no reparten tierra, ni designan tribus para poseer lugares. La impronta de conquistador es la que va a realizar esa tarea. Tenés que ser un hombre transformado, decirle al de al lado. Decíselo, tenés que ser un hombre transformado. Permití que Dios te transforme. Los conquistadores son personas transformadas. Nadie nace conquistador. Solo los transformados se convierten en conquistadores, mi hermano. Porque la transformación es un milagro de Dios. Amén. Nadie tiene el poder para transformarse a sí mismo. Nadie tiene el poder para transformarse a sí mismo. Por eso es que los adictos luchan con sus adicciones, aunque quieran salir de ellas. Porque solos no se pueden transformar a sí mismos. La incredulidad transformada en fe es un milagro de Dios. Cuando ese marido infiel se da cuenta, la mujer que tiene a su lado por 10 años, cuando le cae la ficha, es porque realmente hay un milagro de Dios sobre su vida. Nuestros hijos dejarán de ser rebeldes. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Ver? Levante la mano. Muy bien, ahora bajen la mano los que sus hijos no son rebeldes. Ajá, cambia la cosa, ¿no? Nuestros hijos dejarán de ser rebeldes cuando sean transformados por Dios. Amén.
El marido, esa mujer, esos padres dejarán de ser lo malo que son cuando sean transformados por Dios. La incredulidad, vuelvo a repetir, transformada en fe, es un milagro de Dios sobre la vida de aquellos que realmente quieren ser transformados. Ahora, la segunda característica, una generación de conquista es también una generación disponible. Disponible. Y la primera vez que el nombre Josué aparece en la Biblia, aparece en el Éxodo, y aparece en un momento realmente difícil del pueblo, en un momento de la primera resistencia que tiene el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Cuando se empezaron a quejar, lo primero que hizo Dios fue darles agua. Pero en todo ese transcurso aparece el primer obstáculo, y ese obstáculo se llama Amalek. Amalek era un pueblo que habitaba en el desierto y que va a pelear contra el pueblo de Israel. Dice la Biblia que se reunieron en un valle llamado Refidim y salieron a la pelea. Moisés, imagínense en esto, Moisés viene con un grupo de niños, con un grupo de ancianos, con familias que lo único que sabían hacer eran criar vacas y criar bueyes. Ellos no eran guerreros. El pueblo de Israel, salido de Egipto, no era guerrero, no tenía la menor idea de lo que era guerrear, de lo que era pelear. Porque en Egipto nunca lo hicieron. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. ¿Y qué hace un esclavo? Trabaja, obedece, agacha la cabeza y permite el abuso de sus amos. Éxodo 17, del 8 al 13, nos relata esto. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Allí es en donde aparece, primera vez, el nombre de Josué. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, le dice Moisés, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y el verso 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Pero qué pasó? ¿No es que no eran guerreros? Pues claro que no eran guerreros. Pero el Señor estuvo con Josué. Hay poder en manos levantadas, ¿verdad? Claro que sí. Cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel, dice la Biblia, prevalecía contra los amalecitas. Y Moisés en ese lugar, después de que terminó y de que el pueblo de Amalek fue, como dice la Biblia, deshecho a filo de espada, edificó un altar y llamó a ese altar Jehová Nisi. Jehová Nisi es Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. ¿Y saben lo que refleja esta historia? Que Josué es un hombre disponible. Sí, mi amado, Josué era un hombre disponible. La generación de conquista son hombres y mujeres disponibles. Josué hace esto al pelear, sin conocimiento. Él dice, sí, ¿me mandás? Yo voy. Más adelante, ayuda a Moisés a subir al Sinaí. Y más adelante ayuda a Moisés a bajar las tablas. Josué estaba disponible para lo que le necesitaran. Él estaba dispuesto a realizar la tarea que fuera necesaria. Hay personas que solo
a veces están disponibles para lo que ellos creen importante. David estaba disponible todo el tiempo para llevar pan y queso a sus hermanos, para ser mandados. Y fíjense en cómo terminó. Terminó conquistando al gigante. Josué jamás se imaginó que sería guerrero. Creo que esa idea no cruzó nunca por su cabeza. Jamás hubiera conocido que Jehová es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Él estuvo disponible. No creo que haya estado rezongando y lamentándose y escondiéndose cuando lo mandaron a pelear. Aunque él no era un guerrero, él estuvo disponible para hacer lo que tenía que hacer, lo que Moisés le había pedido que haga. ¿Saben? Los de agendas ocupadas, hay mucha gente con la agenda ocupada. Los de agendas ocupadas para Dios nunca serán conquistadores. Nunca serán conquistadores en las esferas espirituales. Uno necesita para el servicio gente que siempre esté dispuesta. Esta iglesia necesita para el servicio gente que siempre esté dispuesta. Si no, ¿cómo podrás sorprenderte Dios si nunca estás allí por tus ocupaciones, porque no le das el tiempo de servir? ¿Cómo podrá usarte Dios, mi hermano, si siempre estás ocupado para cosas sencillas? Porque muchos se desocupan solamente para las cosas importantes, porque quieren figurar, porque creen que las cosas sencillas no valen la pena. Los que están dispuestos jamás conocerán a Jehová Nisi, porque Él es el que da la victoria. Y la victoria te la va a dar cuando vos estés disponible para hacer lo que se te mande a hacer. Amén. La tercera característica es una generación de conquista, es una generación con ambición. Con ambición. Poneme Éxodo 24:1-5. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos, y a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, pues acuda a ellos. Hay expresas instrucciones, mi hermano, y niveles de parte de Dios de donde se tenían que quedar cada uno de los que habían empezado a subir al monte. ¿Quiénes tenían que subir al monte? La Biblia dice que tenía que subir Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos que le dio Dios a Moisés cuando el pueblo se quejó y tenía problemas y Moisés ya no daba abasto, eligió a 70. Esos eran los ancianos que tenían que acompañar a Moisés al monte. Luego solo le dice Dios: tiene que subir
a otro Moisés, a otro nivel, solamente Moisés. Ustedes se quedan allí y Moisés asciende hacia mi presencia. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuándo nombraron a Josué en todo esto? Nunca. El nombre de Josué no está en esa lista. Pero Josué, mi hermano, tiene ambiciones espirituales. Tiene ambiciones de estar subiendo al monte y presentarse delante del Señor. A mí no me llamaron, dijo Josué, pero yo voy. Yo no estoy en la lista, pero yo voy. Si Aarón no quiere ir, porque Aarón después no va, se queda con el pueblo. Si Aarón no quiere ir, yo voy, que él se quede, pero yo voy, dice Josué. Y ese es el tipo de persona que progresa, mi hermano. El tipo de persona que progresa es aquel que dice, yo voy, y le dice al Señor, yo voy a donde tú me envíes. Aunque no figure en la lista, aunque no esté en los planes de nadie, yo voy. Ese es el tipo de persona que progresa. Y Moisés va a la presencia de Dios. Y yo no me lo pierdo, dijo Josué. ¿Cómo me voy a perder esto? Moisés de seguro le dijo, Josué, ¿a vos no te han llamado? Vos no estás en la lista. Y Josué habrá respondido, a mí no me llamaron, pero yo no me pierdo de ir allá arriba a ver qué pasará cuando te encuentres con Dios. Ambición espiritual. Y necesitamos gente que no quiera quedarse donde están, que no quieran estar estancados, que no quieran estar quietos. Yo no soy Aarón, habrá pensado Josué. No soy hijo de Aarón, no soy de los 70, pero no me lo pierdo. No me lo pierdo. Mi hermano, Dios usa a los ambiciosos espirituales. Dios utiliza a los ambiciosos espirituales. 40 años más tarde, fíjese usted, Caleb viene a pedir su tierra, cuando Josué empieza a repartir las tierras. Y aunque Caleb tenía tierras, pide más, y Josué se lo concede. Ambición espiritual. Cuando los hijos de Efraín y Manasés vinieron a pedir más, dijeron, tenemos tierra, pero el pueblo es grande y no nos encontramos cómodos dentro del territorio que tenemos. Josué dijo, mira, no tengo tierra para darte, pero, ¿sabes? Hay un monte que está tapado, que hay que desmontarlo. Y les dio ese monte. Y Efraín y la tribu de Manasés desmontaron el monte y lo ocuparon y ampliaron su territorio. ¿Sabe qué pasa? La conquista es para los que tienen ambiciones espirituales. Vos querés conquistar, tenés que ser un ambicioso espiritual. Cuando usted, mi hermano, tiene ambiciones de aquello que no está en su esfera, pues algo va a pasar. Vos no tenés que achicarte, decir, no, eso me parece que es demasiado para mí. No te achiques. Cuando algo no está en esa esfera que vos manejás y realmente lo deseás y lo ambicionás espiritualmente, algo va a pasar. Amén. Uno estaba en la lista y se quedó. Ese fue Aarón. Aarón se quedó enredado en la idolatría, porque como todos saben, cuando el pueblo vio que Moisés no bajaba y se demoraba, habían pasado 40 días y no había ni noticias ni de Moisés ni de Josué, pues el pueblo ¿qué hizo? Hizo un becerro de oro y empezó a adorar al becerro de oro. Y Aarón se quedó allí abajo y se vio enredado en toda esa idolatría. Mi hermano, cuando ustedes suben, no les pasará lo que les pasa a los que no suben, a los que se quedan abajo.
Cuando ustedes ascienden, pues los que se quedan abajo corren el riesgo de enredarse en todo aquello que es contrario a lo que Dios quiere. Pero cuando ustedes ascienden, cuando ustedes suben, no les va a pasar. Uno estaba en la lista y se quedó. Ese fue Aarón. Pero Josué no se quedó enredado en la idolatría. El que no estaba en la lista subió y se quedó enredado en la gloria. Josué participó de la gloria de Dios. Resumiendo, si vos querés ser una generación de conquista, que muchos levantaron la mano hace un ratito, pues entonces debes ser una persona transformada. Transformada. Debes estar disponible para lo que Dios quiera mandarte a hacer. Y sobre todas las cosas también tener la ambición espiritual para ir a donde puedas experimentar la gloria de Dios. Aunque no estés en la lista, mi hermano. Son 3 características que dibujan el perfil del conquistador: transformación, disponibilidad y ambición espiritual. Yo deseo en esta mañana que realmente estos atributos, estas características, el Espíritu Santo las pegue en vos, las grabe, las tatúe en tu alma, en tu corazón. Tenés que ser transformado, tenés que dejar la vieja impronta, esa impronta que ya no te sirve, a una nueva impronta a donde Dios te quiere llevar, a donde Dios te quiere convertir como conquistador. Tener la disponibilidad de poder estar dispuesto a hacer desde lo más sencillo a aquello que Dios te mande hacer. Y la ambición espiritual de cada vez estar más cerca del Señor, de buscar del Señor, de subir al monte, aunque no estés en la lista. Pero esa disponibilidad y esa ambición espiritual va a hacer que Dios obre maravillosas cosas en tu vida. Amén. Inclina tu cabeza allí en donde estás. Padre amado,